En la UFC hay un número que vale más que cualquier cinturón. Un número que te abre puertas, que te convierte en leyenda, que hace que la UFC te trate diferente. Pero también es un número que te puede destruir. Y ese número es el cero. Y esto importa ahora mismo porque el 21 de marzo dos invictos se van a ver las caras en Londres y uno de ellos va a perder su cero para siempre. Pero para entender lo que está en juego en esa pelea, primero tienes que entender lo que significa estar invicto. En la UFC, cuando tu récord tiene un cero en las derrotas, todo funciona diferente. La UFC te promueve más rápido, te dan peleas más grandes antes de tiempo, los comentaristas repiten tu récord cada vez que hablan de ti, y los fans solo quieren saber una cosa: ¿quién será el primero en ganarte? Esa pregunta, esa simple pregunta, es la máquina de marketing más poderosa de todo el deporte. Porque el invicto no es solo un número, es una narrativa. Cada pelea se convierte en un capítulo de la misma historia. ¿Caerá hoy o seguirá invicto? Y mientras nadie pueda responder esa pregunta, tu estatus solo sube. Míralo con Khamzat Chimaev. Debutó en la UFC en julio de 2020 y en 66 días ya tenía 3 victorias, récord absoluto. 3 peleas, 3 finalizaciones, 3 bonos de la noche. La UFC le dio peleas cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque estaba invicto, porque terminaba todo y porque ¿quién le quita el cero a Chimaev? Llenaba las arenas él solo. Hoy es campeón de peso medio con 15-0. El cero lo puso en el carril rápido. Pero el invicto no solo cambia cómo te trata la UFC, cambia cómo te ves tú a ti mismo. Imagínate la confianza de entrar en una jaula sabiendo que nunca en tu vida has perdido, que nadie en toda tu carrera ha podido contigo. Eso te da una mentalidad que los demás simplemente no tienen. Ilia Topuria lo explicó perfectamente en el podcast de Joe Rogan. When you walk in with a guy that has 10 losses, the level of confidence is completely different. It's completely different than when you walk in with a guy that it's undefeated. Right. He's a dangerous guy in the striking, in the ground game, everywhere you look at him, he's a dangerous guy. He never takes a lose. That's a different mentality. You gotta have to kill him. Y Topuria no solo habla, cumple. Antes de Volkanovski dijo: voy a apagar sus luces en el primer round. Lo noqueó en el segundo. Antes de Holloway dijo: yo seré el primero en apagarlo. Lo noqueó en el tercero. 17-0. Campeón de 2 divisiones. Esa confianza no es arrogancia. Es que genuinamente cree que nadie puede ganarlo. Y hasta ahora, nadie le ha quitado la razón. Y después está el nivel más alto, cuando el invicto deja de ser una racha y se convierte en tu legado. Khabib Nurmagomedov, 29-0. Su pelea contra McGregor en UFC 229 vendió 2,4 millones de pay-per-views, el evento más vendido en la historia de las MMA. Y lo que vendió ese evento no solo fue la rivalidad, fue la pregunta de ¿puede McGregor quitarle el cero? No pudo. Khabib se retiró invicto, como campeón, y hoy es Salón de la Fama. El cero lo convirtió en mito, porque hay una diferencia enorme entre retirarte con 29-1 y retirarte con 29-0. Esa diferencia es la inmortalidad. Y aquí va el dato que lo pone todo en perspectiva. ¿Cuántos peleadores en la historia de la UFC crees que se han retirado invictos y siendo campeones? Uno, solo Khabib. De los miles que han competido desde 1993, solo uno ha logrado irse sin perder. El cero es poder, pero mantenerlo es prácticamente imposible. ¿Y qué pasa con los que no pueden mantenerlo? Pues que a veces caen en una espiral de la que nunca salen. Y aquí viene la otra cara, porque todo lo que hablamos, el fast track, la mentalidad, el legado, funciona a tu favor mientras eres invicto. Pero cuando pierdes el cero, esas mismas fuerzas se vuelven en tu contra. La confianza se convierte en miedo, la promoción desaparece y el legado que estabas construyendo se transforma en una promesa rota. Ronda Rousey, 12-0, la peleadora más dominante del planeta. Terminaba a todas en el primer round. Hollywood la quería, portadas de revistas, invitada en todos los programas.
Toda esa fama tenía una base, el cero. En noviembre de 2015, en el UFC 193, Rousey se enfrenta a Holly Holm. Nadie le daba oportunidades a Holm, pero la desarmó con un striking quirúrgico y la noqueó con una patada a la cabeza en el segundo round. 12-1. Se acabó. Y lo que vino después fue devastador. Meses más tarde, Rousey apareció en televisión y contó lo que sintió en el médico después de la pelea. I was like in the medical room, and I was like down in the corner. I was in the corner, and I was like, what am I anymore if I'm not this? And I was literally sitting there and like thinking about killing myself. And that exact second, I'm like, I'm nothing. I'm like, what do I do anymore? Toda su identidad estaba construida sobre no perder. Y cuando perdió, no sabía quién era. Tardó 13 meses en volver. Se aisló de todo. Y cuando regresó contra Amanda Nunes en UFC 207, ya no era la misma. Se la veía tensa, rígida y sin la agresividad de antes. Nunes la terminó en tan solo 48 segundos. Rousey nunca más peleó en MMA. La peleadora que parecía invencible no fue destruida por un golpe. Fue destruida por el miedo a recibir otro. Pero a veces la caída no es un momento, es un proceso. Una derrota que lleva una excusa. La excusa lleva otra derrota. Y cuando te quieres dar cuenta, estás en caída libre. Paulo Costa, 13-0, el borrador. Knockouts brutales. Retador número 1 al cinturón de peso medio. Todo el mundo lo veía como la mayor amenaza para Israel Adesanya. Pues Adesanya lo destruyó. Patadas a las piernas, striking preciso. TKO en el segundo round. La primera derrota de su carrera. Y en vez de aceptarla y seguir adelante, lo que hizo Costa fue lo peor que puedes hacer, buscar excusas. Dijo que la noche antes había tomado una botella entera de vino para poder dormir. Lo destrozaron en redes sociales. Se convirtió en un meme. Pero lo peor no fue la burla, fue lo que pasó en las aulas. En sus siguientes 5 peleas, ganó 1 y perdió 4. De retador al título a casi fuera del ranking. La confianza que tenía con 13-0 desapareció por completo. Cada derrota confirmaba lo que la primera había sugerido, que quizá nunca fue tan bueno como todos creían. Eso es la espiral. La primera derrota abre una grieta y por esa grieta se escapa todo. Y hay una dimensión del invicto que pocos entienden. A veces no solo cargas con tu propio cero, cargas con el de toda tu familia. Umar Nurmagomedov llegó al UFC 311 en enero de 2025 con un récord de 18-0, pero su invicto pesaba más que el de cualquier otro peleador, porque Umar no era solo otro invicto, era un Nurmagomedov, el primo de Khabib. Khabib se retiró con 29-0, Usman, campeón en Bellator, invicto, Umar 18-0. Los 3 principales Nurmagomedov nunca habían perdido. Y Umar cargaba con todo eso cuando entró al octágono contra Merab Dvalishvili por el cinturón de peso gallo. 18-0. El apellido más invicto de las MMA. La presión de no ser el primero en caer. Merab lo venció por decisión unánime. 5 asaltos de ritmo implacable que Umar no pudo sostener. No solo cayó el invicto de Umar, cayó el mito de que los Nurmagomedov eran imbatibles. Una dinastía entera sintió esa derrota. Y si hasta los Nurmagomedov pueden perder el cero, nadie está a salvo. Como dijo Chimaev, si piensas demasiado en proteger el cero, lo vas a perder. Peleas por no perder en vez de pelear para ganar. El mismo cero que te hace invencible es el que te puede destruir. Y todo esto se pone a prueba el 21 de marzo, en el O2 Arena de Londres. 2 invictos se miran a la cara, y cuando suene la campana final, uno de los dos habrá perdido algo que no se recupera. Movsar Evloev, 19-0, número 1 del ranking de peso pluma, 9 victorias consecutivas en la UFC sin que nadie haya encontrado la forma de ganarle. Dijo, voy a pelear y después nadie va a tener excusas para no verme como el retador número 1 al título. Pura confianza de invicto. Lerone Murphy, 17-0 con un empate, de Miracle. La raya activa más larga en peso pluma. Noqueó a Aaron Pico con uno de los knockouts del año. Y cuando le preguntaron cómo se siente antes de esta pelea, dijo, soy invicto en la UFC y voy a pelear la estelar en Londres.
¿Qué más puedo pedir? 2 invictos, 2 mentalidades y solo un 0 sobrevive. Y el ganador se posiciona para pelear por el cinturón contra Volkanovski. Pero lo que hace especial esta pelea no es lo que gana el vencedor, es lo que pierde el otro. Porque después de todo lo que vimos hoy, la pregunta ya no es quién gana, es ¿qué le pasa al que pierde? ¿Se quiebra como Rousey? ¿Entra en espiral como Costa? ¿O se levanta y demuestra que el 0 era solo un número y que no lo define? El invicto en la UFC te lo da todo. Fast track, confianza, legado, pero te cobra un precio. Porque el día que lo pierdas, y en este deporte ese día casi siempre llega, vas a descubrir si eras un gran peleador que no había perdido o solo un peleador que le tenía miedo a perder. 21 de marzo, uno de esos dos va a descubrirlo. El análisis completo de Bloes versus Murphy sale esta semana en el canal. Suscríbete para no perdértelo y dime en los comentarios, ¿crees que va a ganar Bloes o crees que va a ganar Murphy? Nos vemos en el siguiente vídeo.